todo, daos la bienvenida a la Facultad de Filosofía, en concreto aquí al Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner, donde pues, vamos a cerrar unas semanas inmersos en la cultura china, gracias a la exposición que ha comisariado Marisa Peiró sobre Marcela de Juan. Hace unos minutos se ha desarrollado una visita guiada de clausura para repasar los logros de esta gran mujer. Y no fue la única, y hoy tenemos la oportunidad también en esta conferencia que va a impartir Marisa Peiró de conocer a otras grandes pioneras en la difusión de la imagen de China en todo el mundo. Nos acompaña Matilde Tantín, la directora de la Biblioteca Moliner, a quien le voy a dar inmediatamente la palabra. Gracias, David. Bueno, pues para mí es una gran satisfacción estar esta tarde aquí en esta clausura, porque llevamos ya unos cuantos años trabajando con Marisa Peiró y siempre es agradable, no, es que es aleccionador, es amena, es interesante y nos mueve siempre a aprender más de estos mundos que no conocemos. Las relaciones empezaron hace mucho tiempo, digo las relaciones de trabajo, y sobre todo me refiero a que ya empezamos haciendo una exposición hace tiempo sobre Ecos de Asia, una revista electrónica y todo lo que tiene que ver con el mundo ese de Asia. Y después se hizo otra alrededor de Descubriendo a Bali, también ligado con su tesis, que en aquel momento estaba con la tesis doctoral. Y ahora, finalmente, en este momento, se trata de poner en valor a una pionera, y ella es la que va a hablar, y ha hablado más sobre ella. No me queda nada más que agradecerle a Marisa todo su trabajo y su disposición, y que siempre con sus exposiciones hemos sido capaces de poner en valor colecciones que a veces ni conocíamos que teníamos. En concreto, hay buena parte de los libros que hay ahí son de colecciones de la biblioteca. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Matilde. Por último, antes de dar paso a lo que realmente importa hoy, que es la conferencia, pues quería destacar que, bueno, no es extraño que Marisa Peiró presente un proyecto interesante, como hemos tenido ocasión de hacerlo otros años. Más interesante es que, por primera vez, el Instituto Confucio, digamos que se ha embarcado en el proyecto del patrocinio de una exposición que esperamos sea itinerante y que dé a conocer también la figura de Marcela de Juan en otras ciudades. Pero en este sentido hay que señalar que, pues, gracias a la propuesta de la doctora Marisa Peiró, tenemos, digamos así, el honor de haber empezado en Zaragoza la recuperación de esta histórica figura Marcela de Juan. Vamos a descubrir a otras que también son muy interesantes. Cuando quieras, Marisa. Pues muchas gracias, Matilde, por la emotiva presentación. También a David, también. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis, habéis estado todos en la visita o en otras visitas, con lo cual no voy a hablar ya mucho más de Marcela para no ocupar más tiempo, sino que voy a hablar de otras pioneras que en su momento fueron muy conocidas y que hoy son bastante desconocidas y que son las que intentamos recuperar. Porque si hay un estigma que han tenido, bueno, las mujeres en general, pero particularmente las mujeres chinas, es el de haber sido conformistas, haber sido sumisas, haber sido unas pobrecicas muertas de hambre, esclavizadas por el padre, por el marido, por el hijo. Y hoy vamos a, más que descubrir, recordar, porque ya lo sabíamos, que esto no es así, que hay muchas excepciones y que hay muchas excepciones que son tan o más importantes que la de Marcela, a la que les dedicamos también esta sesión, que pues por motivos de clausura no ha podido ser el 8 de marzo, pero que continúa precisamente con el espíritu de este día que acabamos de pasar y que no debería perderse. De Marcela de Juan ya hemos hablado mucho sobre cómo ella además juega un papel dentro de una profesión que es la de mediador intercultural, dinamizador intercultural, que entonces no existía como tal. Es la primera que hace un poco de todo, como algunas ahora intentamos hacer también. Y además, si habláramos de qué profesiones ha tenido de Marcela como mujer trabajadora, bueno, pues podríamos decir unas cuantas, como estas que tenemos aquí. Aparte de periodista, investigadora, diplomática, porque fue contratada como agregada cultural de la delegación china,
un triunfo del feminismo que por una vez gustaba a José Ortega Espotor, ¿no? Que en 1930 hubiera una mujer diplomática, aunque fuera un poco por quedar bien, y esto lo dice él en un artículo del ABC, no me lo estoy inventando. También importante autora y traductora, asesora de cine, conferenciante en lugares muy importantes, intérprete, divulgadora en general e investigadora, porque las conferencias que pronunciaba pues estaban bastante investigadas y hablaba de autores que otra gente no conocía o que otros autores no habían tratado. Así que es un personaje muy, muy importante en muchos campos muy diferentes. Además, en una época que, como todos los que están aquí saben, no era particularmente fácil para las mujeres y para las mujeres trabajadoras mucho menos. Esta exposición realmente surgió gracias a la reedición de este libro que ya hemos comentado, esta versión que además es íntegra de las Memorias de Marcela, que se publicó el año pasado y que está a la venta. No quiero hacer aquí publicidad, pero es realmente muy interesante. Hay fragmentos a modo de promoción en internet, por si alguno quiere echar un vistazo, y de la que yo pude escribir el prólogo. Y precisamente después entraron en combinación para poder crear esta exposición, para dotar del capital necesario para impresiones, para investigaciones, el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza, al que agradecemos enormemente su patrocinio, y también la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, que, como ya he dicho, pues ha aportado este capital humano y también estas colecciones tan importantes, además de, bueno, el espacio, que es algo muy importante. Y además es que ha sido complicado encontrarle espacio a esta exposición, porque hay una serie de exposiciones muy interesantes en esta biblioteca y hemos tenido que ver cuándo la podíamos hacer y cuándo podíamos utilizar algunos de estos libros centenarios tan interesantes que teníamos por aquí y que, como ya hemos dicho, pertenecieron en muchos casos a este espía, a este descifrador de la máquina Enigma, que fue Camazón. También esta exposición se encajaría, se podría incardinar dentro de las políticas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de ofrecer una educación de calidad. Tenemos que conocer quiénes son nuestros antepasados, quiénes han formado estas ideas que tenemos ahora. Tenemos que poner en valor el trabajo de las mujeres y de los grupos minoritarios y tenemos sobre todo que colaborar entre diferentes instituciones para poder lograr a cabo exposiciones como estas, que esperemos que no se queden solo aquí y que después vayan a otros lugares para poder dar a conocer todo este trabajo y sobre todo a esta figura, que es lo importante. Como ya he dicho en la visita, no lo voy a repetir más, el caso de Marcela de Juan fue extraordinario. Aquí es un artículo de cuando la nombran agregada cultural y que firma José Ortega Espotorno, que cuando muere es uno de los pocos que le hace un obituario y que dice que fue uno de los contados enlaces que durante los últimos años tuvimos los españoles con esa extraña, milenaria y paradójica civilización china. Lo dice en el año 81. Muchas de las cosas que dice Marcela de Juan sobre China todavía resultarían sorprendentes hoy, sobre todo las que habla sobre el Pekín de la época. De otras nos podemos enorgullecer y parecen mucho más modernas, siguen de actualidad con lo que ella había dicho. Por ejemplo, cuando en ese artículo, en esa entrevista con Vicente Sánchez Ocaña, habla de las mujeres chinas y dice que ahora las mujeres chinas salen solas de sus casas. Él le pregunta por cómo había cambiado la mujer china. Van a las universidades a estudiar, a trabajar en las oficinas públicas, en 1928. En los talleres, en los periódicos, a los comercios, asisten a bailes, hacen la misma vida que las mujeres europeas y alternan diariamente, como ellas, con los hombres y aceptan de marido al que quieren, el que les gusta. Seguramente nuestras abuelas vivían contentas en su retiro, junto al esposo que el azar les había dado, ignorantes y tranquilas. Seguramente encontrarían insensata nuestra existencia actual. Pero nosotros nos hemos adherido a ella, y aunque nos traiga penas y trabajos nuevos, la queremos y nada podrá hacer que volvamos atrás. Esto podría haber sido un lema, podría haber sido una cita para el 8M, pero se está publicando por una sino-belga, por una sino-española en 1928 en una revista ilustrada. Muchas cosas como estas todavía no van a ser mucho más modernas con lo que diga de la China popular, pero ahí está politizado de otra manera y no lo quería meter. Pero simplemente recordémosla como mujer trabajadora, como mujer pluritrabajadora, dando conferencias en la Biblioteca Nacional, haciendo de intérprete de un obispo católico de Formosa, entrevistando a Indira Gandhi, haciendo un cóctel en su casa donde descubre un retrato que le ha hecho uno de los conservadores del Prado, nada más y nada menos. O cuando le dan condecoraciones importantes como el lazo de dama de Isabel la Católica y bueno, muchas otras que le dieron. Sus obras, muchas de ellas las tenemos en la exposición, muchas otras se pueden leer en bibliotecas, se pueden comprar todavía, se pueden encontrar digitalizadas en la página de la Biblioteca Nacional de España o la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica,
Y también, esto lo tenemos en la exposición, simplemente para recordar una vida llena de trabajos y llena de éxitos. Pero vamos a hablar de ellas, que son las que nos han traído hoy aquí, de estas pioneras que renovaron la imagen sobre China en Occidente. Una China que era muy desconocida y que cuando llegaba habitualmente por historias de misioneros, por historias diplomáticas o por estos cuentos chinos que pasaban en un país lejano donde todo nos parecía del revés, como dice Blasco Ibáñez precisamente en su obra. Él dice que Pekín les sonaba a que estaba todo del revés y que se imaginaban incluso que ahí estaban boca abajo, porque estaban en las antípodas del mundo. No sé si alguno, quizás alguno de los que está, sí que conoce a alguna de estas mujeres, pero me juego lo que sea, que sería muy difícil que pudieran decirme el nombre de alguna de ellas, con la salvedad quizás de Anna May Wong, actriz de Hollywood más conocida, o, si alguno ha estado atento, a Mai Maitse, que es la que aparecía en el vídeo presentando estos modelitos de Shanghái del año 1929 que tenemos en la exposición. Una que no es china, pero que es responsable de que se abriera este camino y de la que sí que tenemos una obra en la exposición, es Judith Gautier, la hija de su padre, la hija de Théophile Gautier, el gran poeta romántico francés, que aprendió chino desde muy pequeñita por una circunstancia bastante singular. Eran momentos de guerra, eran momentos de rebeliones y eran momentos de refugiados políticos, como tenemos ahora. Y hubo un chino, Din Dunlin, si no recuerdo mal, que fue un exiliado, un preso político, digamos, un refugiado de la rebelión Taiping que tuvo lugar en China en la segunda mitad del siglo XIX. Pues este Din Dunlin, no se sabe muy bien, inicia un periplo que lo acaba llevando a las calles de París, y ahí vagabundea, y ahí vive bajo de un puente, y de repente se lo encuentra un día Théophile Gautier, que le dice: oye, yo tengo sitio en mi casa, yo siempre he querido que mis hijas aprendan sobre Oriente, estas dos hijas, Judith y su hermana, así que ven a mi casa, yo te doy casa y comida, y a cambio tú les enseñas chino. Y así con 6 años de edad, Judith Gautier comienza a aprender chino en el salón de su casa. Y eso hace que unos años después, muy poquitos años después, ella era muy jovencita, publica con 20 y pocos años el libro de Jade, que es la primera traducción de poemas clásicos chinos que se hace a una lengua europea, a una lengua occidental, la primera al menos que tenga entidad. Judith Gautier, aquí no la conocemos mucho, pero tenemos francesas entre el público. No sé si ahí es más conocida, pero creo que también es bastante poco conocida, ¿verdad? El padre sí, ¿no? El padre sí, Théophile sí, pero Judith no tanto. Pero Judith estuvo en boca de todo el mundo porque estaba en todos los salones literarios, fue amante, se supone, de Víctor Hugo, quizá de Wagner, se casó con Catulle Mendes, o sea que la conocía todo el mundo y además la tenían en gran estima. Ella fue, aparte de una traductora, fue también una autora de ficción, una autora bastante romántica, bastante exotista de toda una serie de cuentos, poesías, novelas y también obras de teatro, como esta obra de teatro en la que aparece Viola Allen, haciendo de emperatriz de la China. Viola Allen, no sé si lo he dicho bien o no, de emperatriz de la China. Obras que estaban ambientadas en todos los espacios de Oriente, no solo en China, sino también en Japón, y tiene muchas obras relacionadas con Turquía. Fue un poco la contraparte femenina a Pierre Loti, que también fue uno de esos grandes practicantes del exotismo literario francés. También fue un personaje muy conocido y reconocido, la retrató en varias ocasiones John Singer Sargent, el gran impresionista norteamericano que habitaba en ese momento en París. Y sin embargo, de ella en castellano no está publicado prácticamente nada. Hay una tesis que publicó uno de sus libros sobre la India y el libro de Jade, que publicó una editorial llamada Ardicia y que además, como curiosidad, es aragonesa también y que tiene libros y elementos muy interesantes. Judith Gautier es desde luego un personaje a tener en cuenta, sobre todo porque abrió esta vía y porque también, y leo una cita literal de Víctor Hugo, nos lleva a esa China que era algo completamente extraño para los europeos románticos y realistas del momento. Y le dijo Víctor Hugo sobre ella que lleva en usted el alma de esa poesía del Extremo Oriente y pone su aliento en todos los libros. Ir a China es casi viajar a la luna y usted nos ofrece ese viaje sideral. Así que les recomiendo la lectura del libro de Jade, con el que van a poder sumergirse de esta forma también esteticista, de esta forma romántica, se van a poder embriagar de poesía como Lita y Po antes de ver su reflejo y caerse borracho y ahogarse en una de las más famosas muertes de la historia de China. Y les dejo aquí con unas fotos y pintura de John Singer Sargent de ella más mayor, ya con kimono a la japonesa, porque le daba todo el Oriente. En general, tenemos aquí
su nombre chino, que era algo así como Yudi, porque le pusieron nombre chino, también Dinh Dun Lin le puso nombre chino, y ella está enterrada precisamente con su discípula, Susan Meyer Sundell, que también es una escritora muy interesante. Otras que fueron muy conocidas en el París de aquel momento, pero que hoy son prácticamente desconocidas, es una a la que Marcela de Juan se refiere como la princesa Dan. Princesa Dan porque se casó con el príncipe Dan, princesa por matrimonio, pero que fue una señora muy interesante llamada Yu Ronglin o Nelly Yu Ren, Nelly Yu Ronglin, adoptó diferentes nombres y que también fue la hija de un embajador. Fue la hija de un embajador que vivió en Londres, que vivió también en Tokio, que vivió en diferentes lugares y que precisamente se hicieron muy famosos en París porque el padre aparecía vestido de Napoleón, el embajador aparecía vestido de Napoleón en bailes de estilo Luis XIV, ella y su hermana aparecían vestidas de muñecas y luego ya se convirtió se está considerada como la primera bailarina contemporánea occidental de China. Bailó imitando a las mariposas de Louis Fuller, el baile de la mariposa de Louis Fuller. Luego también aprendió baile japonés y de vuelta a China. Ella, la tenemos aquí, más jovencita, fue una de las damas de compañía de la emperatriz Cixi. Más adelante se convirtió en una de las personas más deseadas de toda China. A pesar de estar casada, tuvo varios amantes muy importantes, como por ejemplo Alexis Leger, futuro premio Nobel, Saint-Jean Perse, premio Nobel de literatura francés, y otros tan interesantes como Galeazzo Ciano, conde Ciano, que también fue amante en ya su madurez de esta princesa Dan, Yu Ronglin, que también fue luego una bailarina importante en China y una persona de sociedad a la que los de Juan visitaban habitualmente. Otra que a Marcela le debía caer bastante mal, también nos habla de ella en su libro, es la princesa Nirgidma de Turgut. Ella la llama la princesa Palta, porque era hija del príncipe Palta, que fue un príncipe Turgut, uno de los pueblos mongoles, uno de los pueblos mongólicos de Asia Central, que en aquel momento estaban buscando un ápice de protagonismo político en aquel momento de estos inicios de la República de China y después de también los inicios de la Unión Soviética. Nirgidma de Turgut, princesa del clan o de la tribu de los Turgut, y así la sacaron después en National Geographic y en otras expediciones, la vemos aquí representada, también fue un personaje muy conocido en París. Aquí parece mucho más jovencita, pero ya tiene 20 años y esa es una fotografía de Man Ray. Así que se conserva de hecho en el Pompidou. Fue un personaje también bastante conocido por toda la historia estrambótica que tenía detrás. Hija de un príncipe embajador político que habla no sé cuántas lenguas y que de hecho publicó en francés transcripciones y versiones de historias y cánticos mongoles. Así que también muy recomendable. A Marcela le caía bastante mal porque parece ser que se hacía la princesa y es un personaje del que hablaron otros libros ambientados en Pekín del momento, como por ejemplo de Sac Palais d'été, otros libros de otra sino-belga como Marcela, Han Suyin, de la que hoy no nos da tiempo a hablar, y bueno, muchos otros. O sea que otro personaje importante para conocer, más que para la historia de China, para la historia de los mongoles y su difusión en Occidente. Si muchos de los que están aquí piensan en China, quizás la China de la época, la China de la chinería, los que se les ocurre en un primer momento son cosas como estas, ¿no? La China buena, la China elegante, la de las antigüedades, las porcelanas, los jades, las tumbas milenarias, los bronces, la China refinada y la China del opio y de los fumanchúes malvados, la China del peligro amarillo. Digamos que tenemos estas dos caras de la moneda y contra esas dos caras de la moneda son contra las que van a tener que luchar o imponerse estas pioneras de las que hablo en la visita. También he traído algunos fragmentos de noticias o de artículos sobre las mujeres chinas que aparecen en periódicos del momento para que podamos ver qué se decía sobre las mujeres chinas. En general, y por hacer un resumen, de muchas de estas cosas tiene la culpa Perlesbach, aparte de ser buena traductora, también creó muchos estereotipos. En aquellos momentos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el periodo con el que nos estamos moviendo en la vida de Marcela, tenemos unas mujeres chinas que son representadas ante la sociedad como, por un lado, inmorales. De hecho, algunos países, como Estados Unidos, tuvieron
prohibieron la inmigración de mujeres chinas basándose en que eran inmorales o de sospechosa virtud, que iban a los Estados Unidos a hacer otras cosas. Y de hecho prohibieron a muchas, con la ley Page de 1875, reunirse con sus maridos que ya habían emigrado buscando trabajo, por ejemplo, en la fiebre del oro en California, y que cada vez eran más numerosos, sobre todo en lo que es la costa oeste del país. Otros textos, y de estos voy a leer algunos, los dejan como feas, malas o por lo menos pobrecicas como esclavas, dentro de lo que es un ejercicio bastante flagrante de colonialismo sentimental. Pobrecicas pobrecicos que están explotadas, que las tratan fatal. Esto que se sigue diciendo ahora de culturas diferentes a la nuestra, en muchos casos. De hecho, voy a leer una cita de La Vanguardia, es de 1894, pero sí que nos dice que tanto como las leyes y las costumbres harto deprimentes para la dignidad femenina, existe en el celeste imperio un signo material que atestigua el estado de inferioridad en que ahí se encuentra la mujer. Este signo es la contorsión de los pies de loto, de los que también habla Marcela en uno de sus artículos, que deben sufrir millones de mujeres, aun las que por su humilde condición tienen que dedicarse a los más duros trabajos. Cuando se habla de las mujeres chinas en periódicos españoles de la época, se dice o que son malas o que son feas, como vamos a ver ahora, o que pobrecicas están esclavizadas y encima les rompen los pies para complacer a los maridos. De muchos de estos elementos, digo, tiene culpa de su reiteración y de su instauración en el imaginario popular las novelas de Pearl Back, que fueron traducidísimas a muchísimos idiomas y fueron traducidas, por ejemplo, muy tempranamente al español, y seguramente alguno de los que está aquí ha leído alguna. Le sonará por lo menos Viento del Este, Viento del Oeste, El Pabellón de las Mujeres o La Buena Tierra, The Good Earth en inglés, que fue el gran éxito tremendo que de hecho se llevó al cine en otro ejercicio de Yellowface bastante flagrante y bastante interesante, protagonizada por 2 actores blancos haciendo de chinos. Se rumoreó que la actriz que se iba a contratar, y esto es una cosa bastante aceptada dentro de lo que es la historiografía de Hollywood, iba a ser Anna May Wong, de la que ahora hablaré, pero todavía en Estados Unidos en aquel momento había ya código de censura, ya estaba el código Hays, y estaban prohibidas los matrimonios interraciales, con lo cual no se puede poner a una mujer china haciendo de esposa de un hombre blanco, haciendo de chino, porque eso sería inmoral, con lo cual los ponemos a los 2 blancos y no pasa nada. Seguramente ese era un papel pensado para Anna May Wong, seguramente Anna May Wong se hubiera llevado ese Oscar, que nunca se llevó, con el que han fantaseado, por ejemplo, algunas series recientes, como Hollywood, de producción de Netflix, que precisamente vuelve a poner en la palestra, a recuperar esta figura de Anna May Wong. Pearl Back no fue china de nacimiento ni étnicamente, pero sí de adopción, porque en China pasó muchos de esos años de su juventud y residió ahí hasta 1934. De vuelta a Estados Unidos, se dedicó a publicar toda una serie de novelas, pero también a hacer activismo político, y de hecho fue la que inició una moda que hasta hace nada seguía, que era la de adoptar niñas chinas. Ella creó una asociación para empezar a hacer adopciones internacionales. Con el tema chino ha parado, pero sigue habiendo adopciones internacionales con respecto a otros lugares desfavorecidos. Y yo estoy hablando en términos bastante negativos de ella, pero hay que recordar que es una premio Nobel de literatura del año 1937 y que precisamente ganó el premio Nobel por su aportación al mundo sobre la cultura china. Y en un discurso muy interesante habló sobre las 4 grandes novelas de la cultura china, una de las cuales es All Men Are Brothers, pues todos los hombres son hermanos, Los Caballeros Chinos, se ha llegado a traducir, Los Caballeros del Pantano, Los Caballeros del Liang Sanpo, Los Bandidos del Liang Sanpo, y que en inglés es Sui Huchuan. Pero para La Vanguardia, para los periódicos españoles, las mujeres chinas eran feas o malas. De ejemplo, un botón, un artículo sobre la guerra entre la China y el Japón. Belleza del Japón, mujer china. No dice que es fea, pero claro, tampoco la llama guapa. Pero aquí tenemos un fragmento que ya se recrea en lo mal que les parece, lo fea que le parecen las chinas, de 1901. Se llama La mujer china y su toilette. Las chinas no son guapas, su fisionomía corresponde a la de los hombres y carecen de la redondez de las formas de la mujer de raza blanca. La desastrosa manera de adornarse realza su fealdad. Los vestidos son muy holgados y por consiguiente faltos de elegancia. Se pintan y se pintan muy mal. Luego describe cómo se pintan. En cuanto a las manos, son afeadas por la costumbre de dejar las uñas sin tasa ni medida, lo cual además es peligroso cuando se incomodan con los hombres. Pero luego está algo peor, que son las suegras chinas, y otro fragmento de La Vanguardia.
A lo que aparecen unos datos que tengo a la vista, no hay nada tan ruin, tan odioso como una suegra china. La más abominable suegra europea resulta fenómeno de bondad si se la compara con una de sus congéneres del celeste imperio. Cada suegra de las de allí vale por lo menos 3 de las de aquí, aun escogiéndolas de entre las peores. Pues cuando uno busca a China en periódicos de la época o mujer china, salen noticias sobre la guerra sino-japonesa, la guerra entre Rusia y Japón, y salen estas cosas, y ya está, y no sale nada más. Así que si se habla de las mujeres chinas, entonces se habla y se habla mal, o no se habla. Precisamente una de las más famosas, la emperatriz Yoda Cixi, de la que ya hemos hablado, que va a ser puesta como mala, malísima. Ella es la que hace todos los tesemanejes, pone y quita a su antojo. Ella es la malvada, culpable de la rebelión de los boxers. Es lo peor, ejemplo de esta China malvada. Ejemplos que también se reiteran con algunos de los personajes de la saga de novelas de Fu Manchu, de Sax Rohmer, que se llevó al cine también muy tempranamente, que se reiteran en arquetipos de cómic, de cine, de personajes animados, como esta Dragon Lady, esta mujer china, la señorita dragón, la dama dragón, mala, seductora, guapa, poderosa, como la Turandot de Puccini, que también fue un personaje de moda y que de hecho dejaba bastante mal a la mujer y la mujer china, tan mal que hasta el año en 1990 estuvo prohibida la representación de esta ópera en China. Pero después volvió a lo grande y precisamente en 1998 se estrenó en la ciudad prohibida de Pekín, y además por nada más y nada menos que por el gran y muy premiado director de cine Zhang Yimou. Anna May Wong interpretó en algunos de los casos a estas Dragon Lady, a estas chinas malas, seductoras, pero también interpretó a estas pobres chinas oprimidas, esclavas de sus maridos, estas criaditas, pero fue, sin embargo, a pesar de lo arquetípico de los personajes, es muy importante porque fue la primera actriz de origen asiático. Ella nace ya en Estados Unidos, pero de todos antepasados chinos, en conseguir papeles primero pequeñitos y luego ya más relevantes en Hollywood. La hija del dragón, aquí lo tenemos con Marlene Dietrich, en El expreso de Shanghái. La linterna roja de Alan Asimova, también película que pasaba en China, pero la única china era ella, prácticamente. Y además, aparte de empezar a aparecer en diferentes películas de Hollywood, fue también la primera asiática protagonista de un show televisivo ya en el año 1951. Como detalle, Marcela de Juan fue la primera asiática, medio asiática en este caso, en aparecer en un show televisivo español, porque no un show, sino un programa. Tuvo una sección dentro de un programa de televisión española a principios de los años 70. Lo que pasa es que para ese entonces ya no parecía China y nadie se daba cuenta de que teníamos realmente una asiática en nuestra televisión. También las mujeres chinas van a empezar a destacar en los periódicos españoles por lo modernas y por lo guerrilleras y por lo avanzadas que son. Estas chicas son guerreras, es una de las pocas cosas que va a aparecer conforme avance el ejército de Chiang Kai-shek, el ejército del Kuomintang en China. Aquí, por ejemplo, un fragmento, parece muy largo, pero leo un resumen de Fabián Vidal para La Vanguardia ya en el año 1926. La mujer china. Esto es mucho más largo, es una selección. Todos los corresponsales europeos y americanos que han ido a China para informar a sus periódicos reconocen que los sudistas han obtenido gran parte de sus victorias gracias al apoyo de las mujeres. Y se explica. Cuando los sudistas fueron apoderándose de las comarcas que riega el Yangtze, les precedían enjambres de mujeres encargadas de ganar la causa al sexo femenino de las provincias que se iba a invadir. Muchas pertenecían a la asociación feminista Unión para la Emancipación de las Mujeres, fundada en Cantón por la vida del doctor Sun Yat-sen, uno de los padres de la República China. Otras eran espontáneas. Y dato curioso, cuando esas propagandistas reunían en los comercios a las mujeres de un pueblo, una ciudad, y les preguntaban qué reivindicación les parecía más apremiante, miles de voces respondían con ansia y convicción infinitas: «¡Queremos poder elegir marido!». No pedían menos trabajo y más jornada en las fábricas, ni siquiera igualdad en los hogares. Ellas habían oído hablar de unas cosas extrañas llamadas amores de jóvenes, de otra cosa más extraña aún denominada galantería. Y concluye con una frase también, creo yo, bastante anticipadora de lo que vendrá después. ¿Qué sucederá en la China inmensa, hormiguero racial y social, vasto mundo que no se parece en nada a nuestras mecanizadas sociedades occidentales? Los árboles de las diarias noticias confusas de Shanghái, Pekín y Cantón no nos dejan ver el bosque de la gran mundanza amarilla. Y algún día, cuando menos lo esperemos, vendrán de allá raras referencias impresionantes de hechos formidables. Y nos quedaremos atónitos. 100 años hace de esto.
La imagen más popular de China en aquellos momentos, a la de Pekín, le va ganando la de Shanghái. Ese Shanghái cosmopolita que tiene más habitantes que París, casi tantos como Londres y casi tantos en Estados Unidos, y que aparece con las representaciones de sus mujeres modernas, que aparece con también las versiones, los recuerdos erotizados de algunos escritores como Ralph Shaw, y también ese Shanghái de fumaderos de opio, del peligro. De hecho, existe en inglés el verbo to Shanghai someone, que es secuestrar a alguien en un barco sin que se dé cuenta. O también de ese Shanghái de las mafias y de las tríadas que ha aparecido a la sociedad en muchas películas. Un Shanghái en el que hay una vida cultural muy interesante y también muy innovadora, muy vanguardista, y que es la puerta de la modernidad a China, por su evidente relación con todo lo que viene de fuera, europeo o no. Y una de esas artistas, una de esas responsables de que esa modernidad llegara a China, fue otro personaje que hoy está considerado como la primera pintora moderna, en esto entendido como de estilo occidental, china, que es Pan Yuliang, y que fue una mujer que llegó a la pintura de una forma bastante poco ortodoxa, porque ella comenzó realmente su carrera artística en un burdel. Ella queda huérfana, muy jovencita, y con 14 años su tío, que es el que la adopta, la vende a un burdel. Y ahí es donde ella empieza a pintar mujeres desnudas por primera vez. Pero poco después, unos años después, atrae la atención de un rico oficial de aduanas que la adquiere como esposa y que le financia una educación artística. Y Pan Yuliang, precisamente, aquí la tenemos con el marido. Eso es un autorretrato de los muchísimos que se hizo, estos son todos autorretratos. De ella va a convertirse en la primera pintora moderna. Ella va a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Shanghái. No va a ser la única mujer, pero va a ser una de las pocas que se vaya afuera, ya que este marido, por el cual ella se cambia el nombre, le financia una educación artística también en Europa. Ella va a París y va a Lyon, y ahí es donde se familiariza con el fauvismo y con otras vanguardias artísticas. Voy a poner unas imágenes porque todas estas son obras que podrían ser de Matisse, de Gauguin, de Modigliani, de esos grandes autores de las vanguardias en París, pero son todo obras de Pan Yuliang. También el desnudo en aquellos momentos, si no era un desnudo como estos que tenemos aquí, era prácticamente un tabú en China, y de hecho cuando ella volvió y empezó a exponer, literalmente le tiraron piedras y vandalizaron la galería en la que se exponían sus obras. Esto le pasó varias veces y a pesar de que fue muy reconocida por un sector muy progresista, fue muy criticada por el sector artístico más tradicional. Al final, en 1937, volvió a París y ahí se quedó ya toda su vida. Siempre tuvo miedo de que si se iba a China, el gobierno francés se iba a quedar sus obras y que si se iba a China, bueno, también le iba a pasar otra cosa. Así que desde Francia, ella con el dinero que fue sacando, muchos ayuntamientos franceses y también muchos gobiernos regionales y departamentales le fueron encargando obras, le fueron comprando obras. Hay muchas obras suyas en museos franceses y con eso mantuvo a su familia en China. Ella nunca tuvo hijos, que se sepa, pero es un personaje muy, muy importante, sobre todo porque es un modelo de mujer hecha a sí misma, es un modelo de mujer que a pesar de las adversidades logra obtener un estilo muy personal y que no hace una pintura complaciente. Ella se autorretrata, pero no se autorretrata guapa, ni perfecta, ni idealizada, sino que se autorretrata no solo desnuda, sino también bebiendo y fumando, tremenda osadía para una mujer de la época y más para una mujer china en París en la época. Y hoy los que quieran disfrutar de su obra, pues tienen mucha, por ejemplo, en el Museo Chernushky de París o, si van a China, el Museo Provincial de Anhui, que es el único que tiene un corpus importante. También los que quieran saber más sobre ella están de suerte porque se han escrito varias novelas, como La pintora de Shanghái, que ha sido traducida a un montón de idiomas. Hay varias novelas, varias óperas de Pekín y hay una película que es esta película de Huang Hun, que es se tradujo así al inglés, que yo sepa no existe en español, y que fue protagonizada por Gong Li, la actriz Gong Li, muy famosa, haciendo de Pan Yuliang, y que ya tiene unos años, que no ha envejecido muy bien la película, pero que no podría dejar de ser interesante, sobre todo la recreación de la vida en París. Y otra pionera de la pintura china de ese momento, es un personaje también muy moderno, pero diametralmente opuesto al de Pan Yuliang, que es Quan Xila o Violet Kwon, porque se puso nombre también extranjero, que esta sí que fue muy querida y muy apreciada en Shanghái, porque era todo lo que Pan Yuliang no era. Era guapa,
de buena familia, una chica muy moderna, con la falda muy cortita, pero muy recatada y muy correcta. También muy moderna, esto es una pintura suya, hizo fauvismo, hizo sus versiones de cubismo, y ella realmente no estudió en París, sino que estudió en Tokio, que es donde estudiaban los chinos que iban a estudiar fuera, pero que no tenían dinero para ir a Europa. La forma de aprender pintura occidental era estudiar con los japoneses que practicaban pintura occidental, el yoga, en Tokio, precisamente. Estudió en Tokio, ahí se empezó a hacer muy famosa porque hacía obras que imitaban a Matisse, empezaron a sacarla en todo tipo de revistas porque era muy guapa, ya el pelico corto, era ese modelo de flapper que empieza a triunfar en el mundo entero y que también tiene este equivalente chino que es la moda en Xiaoxi. Salen revistas importantes como la Liang Yu, que se publicaba en inglés y se publicaba también en chino, en inglés como The Young Companion. Aquí una foto de una exposición que realizó. Y otro ejemplo de pintora china moderna, yo soy historiadora del arte, se tendría que anotar esto también, es Liang Baibo, que está considerada la primera dibujante, la primera cartunista, la primera caricaturista china moderna. Ella también trabajó sobre todo en el ámbito de Shanghái, en este ámbito editorial en el que se hacían revistas como estas, la Modern Sketch, el Shanghai Manhua, el Xindai Manhua, y fue la única de todo un nutrido grupo de caricaturistas que luego alcanzaron mucho más renombre que ella. De hecho, ella fue pareja de uno de ellos. Los más famosos probablemente sean, por ejemplo, los hermanos Chang. Aquí tenemos a uno de ellos, Chang Wang-yu. De hecho, ella adoptó un seudónimo, que fue Bomb, luego lo cambió a Bomb porque sonaba mejor, habla también del carácter explosivo que tenía literalmente, y fue considerada, fue elegida uno de los miembros organizadores de la Exposición Nacional de Historieta, Exposición Nacional del Cartoon, era en inglés, y también luego tuvo una implicación bélica bastante importante. Liang Baibo está muy poco estudiada, está muy poco recuperada porque traicionó a la patria y se fue a Taiwán, se fue con la República de China cuando ésta se fue a Taiwán, a Formosa. Pero fue un ejemplo completo de mujer moderna, revolucionaria y que de hecho fue la autora de la primera tira cómica hecha en China por y para mujeres modernas, para estas Modern Xiaojie, que fue una tira cómica de la que se han conservado muy pocas tiras, que se llama Miss B porque tenía cinturita de avispa, cinturita de abeja, y de la que aquí podemos ver algunos ejemplos. También decía que luego se implicó en la causa bélica, hizo obras como esta de compartiendo las mismas responsabilidades que los hombres, porque también las mujeres chinas se implicaron muchísimo en los temas bélicos. Y el tema bélico va a ser, estamos ahora también en un momento de tema bélico, el tema bélico va a ser muy importante dentro de estas mujeres chinas modernas, estas mujeres chinas rompedoras, estas pioneras. Coincidiendo con la época de los señores de la guerra, ya después de establecida y desestabilizada la República de China, va a empezar a recobrar protagonismo un tipo de arquetipo literario que ya existía antes, el de la mujer guerrera. Aquí seguramente algunos estarán pensando en Mulan, que es el ejemplo más conocido, está Hua Mulan, Fa Mulan, después, en otras películas, de la que se hicieron un montón de películas en esta época. Hubo un montón de versiones de la historia de Mulan adaptadas siempre con el contexto del momento. Hay varias versiones de Mulan se une al ejército, del 26, del 27. Conforme avanza la guerra, conforme invaden los japoneses, todavía más, el 39. Pero también hubo ejemplos, aquí tenemos imágenes de estas películas, hubo ejemplos de estas guerrilleras, de estas guerreras contemporáneas que también fueron muy recogidos por la prensa internacional y que incluso llegaron sus memorias a España, en el caso de algunas de ellas. De hecho, nació realmente en China, sobre todo en torno a Shanghái, todo un nuevo género cinematográfico de la nuxia, de estas guerreras, estas mujeres guerreras chinas. Y las referencias a Mulan fueron constantes. De hecho, aquí una caricatura de Feng Zikai, uno de estos que trabajan en las revistas ilustradas de Shanghái, en el que se puede leer algo así como, no es mía la traducción, espero que cada niña que nazca crezca como Hua Mulan. Pues en un momento de invasión japonesa esto es bastante importante. También fue muy importante esta señorita que tenemos aquí, Xie Pinyin, según Ma Shadu, que fue periodista y cronista, que en este libro, llamado Xin, es ella la que tenemos aquí, nos habla de quién es esta. ¿Quién es ella? Bueno, pues fue una guerrillera china muy importante de la que Ma Shadu nos dice que la joven china no tiene 20 años, tiene 16.
quizá menos. Dividida entre 2 edades y 2 civilizaciones, es una adolescente impaciente, temblorosa. Nos dice que esta Pinyin es como la Juana de Arco, es como la Juana de Arco china, que ella misma se desató heroicamente esos pies vendados que le había puesto el padre, otra vez la referencia a los pies de loto, que nunca puede faltar, y fue un personaje tan relevante que apareció en muchas crónicas y muchos relatos. Y ella publicó unas memorias que fueron uno de los primeros libros de autoras, el primero, si no recuerdo mal, de una autora contemporánea china, traducido al castellano, pero no traducido del chino, sino traducido del inglés. Y lo tradujo precisamente Rosa María Topete, que era la esposa de Ortega Espotorno, el tan amigo de Marcela de Juan, que le encargó a Marcela de Juan que hiciera un prólogo para esta autobiografía de una muchacha china que se publica a principios de los años 40 en España. Así que el que quiera puede leer la autobiografía de Xie Bingying en español. Ejemplos que no fueron muy famosos en España, pero sí en Latinoamérica, porque hizo toda una tournée por Sudamérica, la aviadora patriótica Li Xiaqing, que fue muy famosa también en Estados Unidos, y que precisamente tuvo 2 aviones, la Estrella China y The Spirit of New China, el espíritu de la nueva China, con la que sobrevoló literalmente para hacer propaganda al gobierno del Kuomintang, los Estados Unidos, para ganar dinero y para ganar apoyos para esa guerra contra los japoneses en el momento de la invasión de la invasión china, en el momento de lo que conocemos como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y que además había sido actriz de joven con el nombre artístico de Li Dandan y que había hecho de Mulan, nada menos. Aquí la tenemos. Fue tan famosa que incluso apareció en cómics de aviadores estadounidenses. Y esto contrasta un poco con lo que nos cuenta Marcela de Juan sobre su hermana Nadine, porque ella nos dice que Nadine de Juan, antes que Li Xiaqing, había sido la primera china en manejar un avión. Bueno, pues no sabemos si fue la primera china en manejar un avión. Li Xiaqing fue la primera en obtener licencia de piloto en Ginebra, eso sí. Pero seguramente Nadine de Juan la había obtenido antes. Nadine de Juan es un personaje que merece su propia exposición, que merece sus propias conferencias, ojalá que pueda ser así. Es la hermana mayor, apenas unos añitos, 4 años, de Marcela, y es todo un icono de los personajes LGTBI+, por decirlo de una forma anacrónica y resumida, y precisamente apareció vestida de algo que entonces se consideraba de una forma masculina, vestida de general. Ella fue coronel del ejército chino, según una revista española y según Marcela también. Incluso revistas portuguesas la llamaron la Juana de Arco china. Ella trabajó para varios generales chinos, seguramente no porque fuera una buena soldado, sino porque hablaba muchos idiomas, que es lo que se interesaba en ese momento. Y luego además ella es tristemente conocida porque estuvo en un campo de concentración. Ella fue una conocida lesbiana de la Rive Gauche en París, acabó en un campo de concentración nazi en Ravensbrück y después fue liberada en Malmo junto a muchas otras. Ahí conoció a la que sería durante mucho tiempo su amante, una cantante belga, Nelly, de la que se acaba de estrenar, de las dos, un documental en la Berlinale, que por cierto ha ganado premios y que se acaba de estrenar hace unas semanas. Después la pareja se refugió en Caracas y bueno, ahí es donde se supone que acaba sus días. El documental es de ahora mismo, creo que voy un poquito mal de tiempo, pero el tráiler está disponible ya en YouTube para todo el mundo que lo quiera ver, con unas imágenes muy muy bonitas. Es precisamente la abuela de Nelly, la nieta de Nelly, la que cuenta la historia y la que recompone la historia de ellas dos. Y si hemos hablado de la guerra, vamos a hablar también de la paz, de esas pioneras chinas que luchan por el entendimiento, por la difusión, el entendimiento y el hermanamiento entre los pueblos, como Zhang Yiwon, que es la autora de caligrafías y tipografías que ustedes habrán visto 1000 veces, repetidas hasta la saciedad. Pues ella fue quien las inventó. Ella fue una calígrafa, tipógrafa, ilustradora muy importante, la primera y única importante, sinoamericana, en Estados Unidos, que trabajó para las editoriales más importantes haciendo todo tipo de libros y caligrafías de temáticas orientales, pero también occidentales, como por ejemplo libros de santos, como este de Santa Bárbara, que es muy bonito, libros ambientados en la época medieval, y tuvo un estilo, digamos, bastante historicista, siempre imitando el estilo de lo que se supone que se contaba en ese libro. También tenemos en el libro del Sui Huchuan, que tenemos ahí fuera, las caligrafías, las tipografías son de ella. Mai Maitse, de la que ya hemos hablado y que es autora de este libro, de este manual del jardín de la semilla de la mostaza,
donde están estos libros de las rocas, los libros de los campesinos, los libros de los templos, y que además fue un personaje políticamente motivado muy importante porque hizo toda una serie de actos culturales y políticos para recaudar fondos para esa China que estaba siendo invadida por los japoneses. E incluso cómo hacer la guerra contra el Japón. Bueno, pues cambiando el panorama en el consumo de medias de las mujeres norteamericanas, que es un tema también muy interesante y que daría para otra conferencia. Ella realizó toda una serie de pinturas para las Naciones Unidas, ella habló en muchas conferencias y misiones de paz, y también fue un personaje de una socialité, podríamos decir, bastante importante en ese momento. Sería, digamos, el equivalente más internacional, más anglosajón de Marcela de Juan. También hemos hablado ya de Chuen Siu Gu, dos apellidos, porque es española, es sino-española, de Algeciras, de esta andaluchina del gazpacho agridulce, y que tiene unos perfiles muy activos en diferentes redes sociales, por si alguno la quiere seguir, y que ahora mismo está realizando toda una serie de conferencias de divulgación sobre lo que son las identidades fluidas y sino-españolas en diferentes lugares. Ha hecho toda una serie de labores de difusión y labores de concienciación, no solo dentro de España, sino también en Pekín. Ahora está en Estados Unidos, de gira también, y son obras que recomiendo porque ella nos viene a contar muchas de estas cosas que lamentablemente no tenemos ningún chino ni sino español aquí, pero seguramente nos podrían confirmar, como cuando dicen, qué bien que hablas español, si nacido aquí. Pues las mismas cosas que le decían a Marcela hace un siglo, se las siguen diciendo a mucha gente. Y Chuen lo cuenta con un poquito de humor, que nunca viene mal. Y de una forma más seria, pero también muy interesante, tenemos que destacar el trabajo de una investigadora y artista, sobre todo artista de performance, que es Xiru Xiao, que es una artista china nacida en Hunan, bastante jovencita, que es investigadora, doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid y que lidera diferentes grupos y asociaciones de mujeres chinas residentes en España. Y es la líder, la creadora y directora de los únicos grupos de artistas de mujeres chinas en España. Tiene un grupo de performance, una compañía de performance con la que ha actuado en toda una serie de centros culturales, como el Centro Conde Duque, también el Museo Thyssen-Bornemisza, el Reina Sofía y en muchas actividades del Instituto Confucio, y que es desde luego una mujer a tener en cuenta y no perderse porque yo creo que va a dar mucho que hablar en los últimos años. Con esto llegamos hasta el presente y yo con esto quería terminar con otra pullita para Perles Bach, hecha por otro de esos autores que participan en las revistas del momento, bueno, pues aquí hemos visto, aquí va esta feminidad oprimida china de Perles Bach. Aquí se la he dejado y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la exposición.